Así que el hermano Giovanni va a tener el mensaje en esta noche. Le pedimos al Santo Espíritu, ya oramos por él. Así que, hermano, el tiempo es tuyo. Que el Espíritu Santo te dirija y traiga palabra de vida para esta noche, como siempre lo hace. Gracias, Giovanni. Sí, buenas noches a cada uno de los que están conectados y aquellos que de una u otra forma nos van a ver luego, ya que estos mensajes que se pasan por este programa de Padres Intercesores, pues nosotros lo compartimos con familiares y con amistades, ¿verdad que sí? Así que le damos gracias a Jimmy y porque Jimmy es un motivador, yo digo, él impulsa a uno y cuando Jimmy le dice a uno, tú vas a predicar, pues, o más bien cuando él me dice, tú sabes que te toca predicar tal día, y, ok, está bien, yo tengo que hacerlo. Es como un mandato, ¿verdad que sí? Hay que predicar. Y, y, y a mí me gusta hablar de lo que siempre estoy estudiando, ¿verdad que sí? Eh, Como le digo, no soy un predicador, no tengo esa capacidad que tienen muchos para poder memorizar tantos versículos de la Biblia, pero de lo poquito que el Señor pone en mi mente, eso yo quiero compartirlo. Así que en este momento voy a pedir la dirección del Espíritu Santo nuevamente y es para que Él ponga palabras en mi boca, ya que voy a usar su palabra, la Biblia. Oremos. Amantísimo Padre, una vez más, Señor, estoy ante ti para pedirte, Señor, que tú me dirijas en este momento, que tú seas conmigo, que tú pongas la palabra que sea necesaria para que puedan llegar a aquella persona y que le sirvan para orientación de los temas que se están tratando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, en, hace un tiempecito pues estuve estudiando acerca de estos grandes personajes de la Biblia, cómo ellos nacieron, cómo vivieron, ¿verdad que sí? Y, y hay varios que me llamaron la atención, eh, cómo ellos fueron educados, ¿verdad? Eh, Entre ellos tenemos a Samuel, ¿verdad? Muchos conocemos la historia de Samuel, que, que fue un hijo que Ana le había pedido al Señor. También podemos ver también en Sansón, que fue otro personaje de la Biblia. Eh, También la vida de Jacob, Esaú, el nacimiento de ellos, cómo fue. Prácticamente fue un nacimiento entre, yo diría que de guerra, y desde el principio del vientre de su madre, pues ellos venían con ese problema. Y ese problema se reflejó más adelante. Así que en esta noche, mis hermanos, lo que quiero que nos concentremos es en lo que es el amor de madre. Cómo, lo que hace una madre por sus hijos. Y sabemos que el amor de madre es el amor que se asemeja un poquitito, vamos a decir, a lo que es el amor de Dios. En los nacimientos, en la crianza de estos grandes héroes de la Biblia, pues hubieron madres que fallaron, ¿verdad? Pero a conciencia de ellas entendían que lo que estaban haciendo estaba bien, ¿verdad? Eh, Le quiero dejar dicho esto porque aunque las madres se preocupan por sus hijos, muchas veces no lo educan de la forma correcta. Y el objetivo de esta programación de Padre Intercesor no es solamente de educar a nuestros hijos cuando están pequeños, sino de interceder también por nuestros hijos que ya están de adultos, ¿verdad? Déjenme decirle que eh, en Delaware, donde yo vivía, pues nosotros vivíamos cerca de varios estados, alrededor de Delaware hace frontera con diferentes estados como New Jersey,
tenemos Maryland, tenemos Pensilvania, hace frontera en diferentes lugares con estos estados. Y Delaware está en un punto céntrico de los Estados Unidos y por eso también Delaware fue el primer estado. Me imagino yo que por eso fue el primer estado, porque si ustedes se ubican en el área de está Washington, D.C., nosotros vemos que está como en el centro de Delaware. Usted tiene que pasar por Delaware para ir para diferentes lugares. Allí hay un lugar en Pensilvania que se llama Lancaster, Lancaster, Pensilvania. En este lugar hay una comunidad, la comunidad de los Amish. No sé si la han oído mencionar, es una comunidad de personas que viven a la antigua. Ellos son personas que no utilizan lo que es la tecnología. Ellos no usan la electricidad, ellos no tienen problema con el televisor, con el celular, porque ellos no usan nada de eso. No es raro usted ver a estas personas en la calle andando en su carreta, con caballo, tirando de caballo, y ellos visten de una forma a lo antiguo. Por lo general visten de una ropa oscura, gris, oscura, negra, con sombrero y todo eso. ¿Ok? Esta comunidad está allí en este lugar y me gustaba ver cómo ellos araban la tierra, la forma como ellos aran la tierra, que ellos utilizan todavía lo que se usaba antes. Ellos se montan atrás como en algo y van dándole a los toros que llevan ahí con los bueyes, ¿verdad que sí? Y ellos de esta forma, ellos cultivan la tierra, no usan la tecnología. Aunque hay algunos que se han retirado un poquito, eso llevan otro nombre, no lo voy a tocar ahora, ese es otro tema, pero sí quiero que nos concentremos en este punto. Y quiero que nos enfoquemos en lo que es el amor de madre. Ellos viven allí en esta comunidad y ellos tienen su escuela y todo es bien bonito. Lo que aconteció en un tiempo fue que un camionero de estos traileros iba cruzando por allí, por aquel lugar, parqueó su camión a la orilla y se armó como si fuera un militar con armas de alto calibre y se metió a aquella comunidad. ¿Ok? En la escuela, donde estaba la escuela de ellos, él entró y sacó a todos y puso a toda la niña en línea para, para matarla. Así que cuando él iba a disparar a esta niña, pues las madres se pusieron enfrente de las niñas. Así que esto fue una matanza que ocurrió hace un tiempo atrás allá. O sea, este hombre primeramente le disparó a la madre, a cada una por una, y solamente mató solamente a las hembras, no mató a los hombres. Allí se desenvolvió esto y vimos cómo la madre, tratando de proteger a sus hijos, pues ellas murieron. Ahora, ¿qué pasó con este hombre? Que después de él haber hecho esta masacre, pues él se suicidó. Lo que se decía a la gente era, ¿por qué él haría eso? ¿Verdad? Que si ahora el hombre está muerto, pero ¿por qué él hizo eso? Y es interesante que de una vez ellos se enfocaron en la educación de este personaje, cómo él vivió en su tiempo, cómo fue su niñez, ¿verdad que sí? Y esto fue lo que determinaron, que él tuvo un trauma cuando era niño y todo eso, y por eso él hizo lo que hizo. Así que, ¿qué le quiero dejar dicho, mis hermanos? Que la educación de nuestros hijos depende en el momento, eso dependerá en el futuro de lo que ellos van a hacer. Y allí nosotros vimos este lamentable caso que ocurrió en aquella comunidad de los Amish. ¿Ok? Así que nos vamos a enfocar en lo que fue Moisés. Cuando hablamos de Moisés, siempre ubicamos a Moisés con los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? O ubicamos a Moisés, nos concentramos a ver a Moisés
en el desierto, o probablemente en Egipto, sacando al pueblo de Israel de allí, de Egipto, frente al faraón, o si no, a Moisés abriendo el mar rojo. Pero pocas veces hemos podido enfocarnos en lo que fue la niñez de Moisés, la educación, cómo fue educado. Poco se habla de esto y es un punto que me llamó la atención porque de la historia de Moisés conocemos bastante. En el desierto, cuando anduvo los 40 años allí en círculo, todo eso lo sabemos. Pero vamos a ver lo que ocurrió con la educación de Moisés. Dice que en Éxodo, en el capítulo 1, en el versículo, podríamos decir del versículo del 15 al 22, aquí comienza lo que es el acontecimiento de cuando Moisés nace. El faraón, al ver que el pueblo de Dios pues se estaba multiplicando, mandó a llamar a aquellas mujeres, la partera, la que se encargaban de atender a las mujeres hebreas cuando estaban embarazadas, cuando ellas iban a dar a luz. Eh, él la llamó y le había dicho, oye, cuando estas mujeres vayan a dar a luz, si es varón, ustedes lo van a liquidar ahí mismo. Pero si es hembra, ustedes van a dejar que nazca, van a dejar que viva. Y, y esta partera, al llegar allí a atender a las hebreas, sintieron el temor de Dios y en su corazón no estaba el hacer el mal, pues ellas temían de Dios y lo que hacían era que no escucharon lo que el faraón le había dicho y fueron llamadas por el faraón. El faraón ahora le dice, oye, ¿qué está pasando? Y ellas le dicen, no, es que estas mujeres hebreas, ellas no son como las egipcias. Ella, cuando nosotros llegamos, ya el niño está ahí. O sea, tenemos el problema. Así que por ella haber hecho esto, dice la palabra de Dios en Éxodo 1, en el capítulo 1, que el Señor prosperó a su familia. Pero vamos a leer ahora el nacimiento de Moisés, que eso es interesante, cómo Moisés vivió su niñez y de la forma que el Señor lo guió, porque el Señor tenía un plan en la vida de Moisés y solamente ese plan se iba a llevar a cabo si Moisés seguía los pasos que se habían dado para que el pueblo eh, eh, pudiera ser liberado. Sabemos que el pueblo de Dios iba a ser liberado y se estaba cumpliendo el tiempo de que ese Salvador que ellos estaban esperando llegar. Dice en Éxodo 2, en el versículo, eh, en el versículo 1 leyendo, voy a leer esta parte, dice que un varón de la familia de Leví fue, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y dice que la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba.
y teniendo compasión de él, dijo, de los hijos, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y dice en el versículo 8 que la, la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, ¿ok? A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Pues bien, mis hermanos, aquí estamos viendo cómo aconteció el nacimiento de Moisés. Y lo interesante del caso es que quien educa a Moisés es su propia madre. O sea, desde los primeros años, pues Moisés fue educado por su madre. Ahora, qué le iba a decir su madre a Moisés con relación a lo que eran los hebreos? Me imagino yo que ella tuvo que haberle contado toda la travesía que ocurrieron en su tiempo y también le tuvo que haber contado que ellos estaban esperando a un salvador, a un libertador que lo librara de la esclavitud de, de los egipcios. Y probablemente que ella también le tuvo que decir, tú puedes ser ese libertador. Y ella le introdujo, le inculcó los principios y el temor a Jehová. Y es por eso que recordamos la historia de Ana, en la cual Ana le pidió un hijo al Señor y fue específica, le pidió un hijo varón. Y ella le prometió al Señor que se lo iba a devolver. Ella lo tuvo por un poco de tiempo y déjeme decirle que la edad en la cual los niños toman la mayor parte de lo que aprenden, de la educación que uno le enseña, está desde los primeros meses hasta los 7 o 8 años. Así que Ana tuvo que llevar a su hijo allí a esa edad. Lo mismo había sucedido con Moisés, que después de haber cogido la educación, después de haber sido educado por su madre, fue devuelto nuevamente a Egipto. Ahora, en Moisés estuvo en su mente que probablemente él podía ser el libertador. Y qué mejor que en el mismo centro del trono allí donde él se paseaba para poder liberar al pueblo de Israel. ¿Ok? Vemos que Moisés tuvo dos partes de crianza porque tuvo dos madres, ¿verdad? Y voy a dar un saltico aquí y me voy a ir a Moisés cuando ya tenía los 80 años, ¿ok? O sea, vamos a brincar desde aquí y nos vamos a Moisés. Ya Moisés a los 80 años, cuando el Señor lo llama, ¿verdad? Cuando Moisés fue llamado, dice en el versículo 10 del capítulo 4, oigan lo que Moisés había dicho, le había dicho al Señor. Le dice, eh, le dice él a Dios, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de lengua, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Así que quise saltar a este punto porque nosotros vemos que Moisés dice que él no sabe hablar bien. Y voy otra vez a volver a Lancaster. Allí hay un teatro
que se llama Science Zone. Ese teatro es un teatro que desde que usted llega al frente, usted puede ver que es algo grandioso, ¿ok? En este teatro caben miles de personas para ver una sola actuación. Y las actuaciones que se dan es cada 5 años llega una. O sea que cada año se cambia. Pero si usted ve una hora, tiene que esperar 5 años más para poderla ver. ¿Ok? Y eso es todo el verano hasta que llega diciembre, en noviembre, por ahí. Ellos la quitan, la obra. Eh, Ocurrió que ellos todos los años pues llevaban a mi familia porque son las obras que se presentan allí pues son de la Biblia. Y cuando fui a ver la obra de Moisés, cuando abría el mar rojo y todo eso, vi un Moisés que no me llamó la atención, no me agradó, porque el Moisés que yo vi allí no sabía hablar, ¿verdad que sí? Pero eh, esto pareciera que Moisés, la enseñanza que Moisés había tenido, pues no la había cogido, vamos a decir. Y yo me voy a ir al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, nosotros vamos a ver entonces, vimos primero la crianza que le había dado su madre y ahora vamos a ver la crianza que le da su segunda madre, por así decirlo, porque Moisés tuvo dos etapas. Y como le dije anteriormente, el faraón había visto que el pueblo de Dios se estaba multiplicando tan rápido y que estos hombres eran tan fuertes que él pensó que ellos podían una vez, vamos a decir, gobernar, ser los gobernadores de Egipto, llegar a controlar a los egipcios. Y en el versículo 18, oigan lo que dicen, y es bien interesante, porque aquí vamos a ver la otra etapa de la vida de Moisés. Primero vimos en la niñez lo que su madre le había, ah, de la forma que su madre lo había educado, pero ahora vamos a ver de la forma que fue educado en Egipto. Dice en el versículo 18 que hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. ¿Ok? Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pudiesen, de que pusiesen a la muerte a sus niños para que se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo puesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés, y este es el punto que quiero que prestemos atención. Dice que, y fue criado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Oigan bien, en toda la sabiduría de los egipcios. O sea, todo el conocimiento egipcio, Moisés fue educado en su tiempo. O sea, que en Egipcio ya nosotros entendemos que estaban las mejores escuelas, las mejores universidades, por así decir. Y dice aquí que Moisés era poderoso en su palabra. O sea, cuando nosotros oramos, cuando nosotros vamos y pedimos a Dios, nosotros siempre, cuando le estamos pidiendo a Dios, porque sabemos, Señor, que tu palabra tiene poder. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que Moisés era poderoso en, en su palabra, en hablar. Y no solamente eso, sino en obra, en su obra también. O sea, era tan poderoso en la palabra como en lo que hacía. ¿Qué le quiero dejar dicho con esto? Que Moisés lo que hablaba era lo que era el caminar de él, como él hablaba, eso hacía. O sea, muchas veces nosotros, al educar a nuestros hijos, le decimos a nuestros hijos, mira, no haga esto, o no diga mentira. Y después entonces usted viene y dice, no, porque mi tío no está aquí, tú sabes, sabiendo usted que el tío está allí, el niño está escuchando eso. O sea, lo que le quiero dejar dicho con esto es que nosotros
al educar a nuestros hijos, pues tenemos que aprender ese punto, que la palabra que nosotros hablemos, lo que nosotros decimos, pues tenemos que practicarlo. Como cristianos muchas veces fallamos en esos puntos, ¿ok? Y esto, muchas veces vemos a un padre diciéndole al hijo, oh, no, no, porque tú no puedes usar droga, porque las drogas te van a destruir, esto te destruye. Pero sin embargo, él fuma y toma. ¿Y qué diferencia hay? De igual forma, se está destruyendo. Entonces, no podemos decirle a nuestros hijos que no hagan una cosa como nosotros, por un lado, estamos haciendo otra. O sea, dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que al ver que, al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Así que eh, este es un punto, este es otro punto que tenemos que tomar ahí, hacer una parada. Y Moisés eh, hizo algo que no debió haber hecho, y es que trató yo digo, de practicar eh, lo que la mamá le había enseñado. La mamá le había enseñado que él podía haber sido el libertador que iba a liberar a Egipto de la esclavitud. Y él quiso tomar esa enseñanza y hacerla como que mezclarla con lo que ya él había aprendido y usó la fuerza allí que no debió haberlo hecho. ¿Ok? Pero él pensaba en sus hermanos, que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, lo que acabamos de decir, mas ellos no lo habían entendido así. Y dice en el versículo 29 que uno de ellos le dijo, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Medián, donde engendró hijos, dos hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces ya estamos viendo que pasaron los 40 años. ¿Qué fue lo que aconteció aquí? Que Moisés, al querer liberar al pueblo de la forma que él creía que lo podía liberar, que era a través de la fuerza, porque Moisés no solamente era poderoso en palabras, sino que era diestro, que había aprendido a pelear como un soldado, y él entendía, bueno, yo lo voy a poner en práctica ahora, déjame ver cómo funciona, ver. Pero eso no funciona así. No es con una espada, sino es con el poder de Dios que nosotros vamos a vencer el enemigo. Moisés estaba creyendo que lo que su madre le había puesto en su mente, pues iba a suceder de esta forma. Entonces pasaron los 40 años y Moisés, ¿a qué se dedicó? Se dedicó a criar ovejas. Pasado el tiempo, mis hermanos, 40 años más tarde, pues yo me imagino que Moisés ni pensando coger para allá estaba cuando el Señor le dice, no, ahora tú vas a ir a liberar al pueblo, pero ven acá. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no en el tiempo que yo era diestro, que yo estaba ejercitado para poder hacerlo? ¿Por qué ahora? Entonces Moisés viene y le dice, no, porque ahora yo no sé ni hablar. Ahora el lenguaje que Moisés había aprendido era el lenguaje de la oveja. Y nosotros entendemos que la oveja, como ya hemos escuchado, es un animalito que es torpe, ¿verdad? Entonces le dice, no, pues yo soy torpe de lengua. Además, yo me muevo porque la oveja me siguen y todo eso. Y le enseñó, no, tú vas ahí ahora a, a liberar al pueblo. ¿Qué es lo que estamos viendo, mis queridos hermanos? Toda la enseñanza que Moisés había aprendido en Egipto, pues se le habían olvidado, pero había algo que él no había olvidado, y era la enseñanza que su madre le había dado. Y es por eso que en Proverbios 22:6
dice lo siguiente: instruye al niño en su carrera, en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y eso es lo que estamos viendo en la historia de Moisés, que la primera etapa de su vida era lo que todavía permanecía en su mente. Lo que nosotros sabemos que cuando uno llega ya a cierta edad, vamos a decir mayor, a los viejitos, vamos a decir, porque así le llamamos, se le olvidan las cosas, ¿verdad que sí? Y los expertos eh, han descubierto que ellos tienen la facilidad de olvidar. Ellos pueden estar hablando con usted aquí y de repente van a agarrar algo y dicen, oye, pero ¿y tú qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Dicen ellos que fácilmente ellos pueden olvidar algo que están haciendo. Y óiganse, yo creo que a mí me está pasando eso, porque yo salí a buscar un martillo y me paré allí en la caja de herramientas y dije yo, oye, ¿y qué fue lo que yo vine a buscar? Hasta que después, cuando me devolví, que iba para allá otra vez, dije, oh, el martillo. Y me devolví otra vez a buscar el martillo. ¿Qué es lo que le quiero decir, mis hermanos? Que eh, ellos dicen que lo que la persona, los ancianos, no olvidan son la primera etapa de su vida, los primeros años que ellos vivieron con su padre o con su madre o en el lugar que ellos se desenvolvieron. Eso permanece en su mente intacto. Ellos le pueden contar toda la historia de cuando eran niños, pero fácilmente pueden olvidar cualquier cosa que estén haciendo. ¿Ok? Dice hay un matemático de la antigüedad que dijo lo siguiente, y con esto voy a finalizar. Él dijo lo siguiente, y esta es una enseñanza que está allí en los libros para que nosotros también la podamos poner en práctica. Él dijo lo siguiente: educa al niño hoy y no tendrá que castigar al adulto mañana. Que podríamos venir diciendo lo mismo, que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos, y esperamos que este mensaje haya llegado a los que están ya conectados y a aquellas personas que lo van a escuchar y aquellos que nosotros lo compartiremos, pues que el mensaje que haya un espacio en el corazón y que lo podamos poner en práctica, mis queridos hermanos. Que Dios le bendiga. Amén. Amén, Jehová. Despídanos en oración, por favor. Sí, vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en este día, en esta noche. Gracias por las bendiciones que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Gracias porque hay un grupo de personas que están preparadas para recibir el mensaje. Amén. Gracias, Señor, porque este mensaje no solamente se queda aquí, sino que va a llegar a otros hogares en diferentes partes del mundo, vamos a decir, porque son compartidos a través de estas redes. Pedimos, Señor, que lo mismo que hemos aprendido, que lo podamos poner en práctica y que esto sea con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.